Vea, la Biblia lo dice para qué era la vestidura de Aarón. Eran para honra y hermosura. Cuando Dios le dice a Moisés, haz unas vestiduras para Aarón, para honra y hermosura, hermosearlo y honrarlo. Usted sabe la honra que significa que Dios le dé un ministerio a uno. Usted sabe quién éramos nosotros. Usted sabe a dónde estábamos. Usted sabe qué era lo que merecíamos por la vida de pecado, separación de Dios, una vida alejada de Dios, una vida sin conocimiento de Dios. Y cuando venimos a este camino, amado, Dios dice, vístanmelo con una vestidura de honra y vístanmelo con una vestidura de hermosura. El problema está cuando nos creemos que esa vestidura la tenemos porque la merecemos. Satanás, cuando vio la vestidura que tenía, dijo, wow, qué hermoso, pero se le olvidó que él fue creado y que esa vestidura no eran propia de él, sino hubo alguien que se la creó, que fue el Dios de los cielos. Ay de mí, de ti, cuando nos creamos que el ministerio que Dios nos ha dado para honra y gloria de él, creamos que es por nosotros mismos, que sacamos los demonios, que estamos fuera, que nosotros si no levantamos la mano no pasa nada. Tenemos que reconocer que lo que tenemos viene solamente de Dios y es por él y por su gracia. Libro de Números, capítulo 20, versículo 22. Y partieron de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, y vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de su vestidura, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Amén. Padre, la deshonra de un ministerio. Amados, no es fácil predicar este mensaje. Sé que es un tema un poco fuerte, un poco delicado. No, quizá para muchos no es un tema de avivamiento, pero sí nos va a dejar una gran enseñanza en esta mañana. Y una enseñanza con la cual podemos aprender, porque dice la Biblia que todo lo que hicieron los antiguos, hablando de las historias bíblicas, quedaron como ejemplo para nosotros en este tiempo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay algo que tiene que ver con las vestiduras de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote, para aquellos que no conocen un poco aquella historia. Era hermano de Moisés, hermano de María. Era el hombre que escogió Dios para que fuera el sacerdote que representara al pueblo delante del tabernáculo del Señor en el lugar santísimo. Y no solo eso, él tenía la responsabilidad grande de hacer el sacrificio que fuera aceptado delante de Dios. Cuando la gente traía un sacrificio de ofrendas a Dios, era Aarón el encargado de ministrar todas las cosas santas de Dios. Era un hombre que fue marcado entre mucha gente. Se cree que habían algunos 3 millones de personas aproximadamente en el pueblo de Israel en el tiempo de la esclavitud. Era una multitud de personas. Quiere decir que cada grupo
de las 12 tribus de Israel tenían cientos y miles de personas en cada grupo, de cada una de las tribus. Y sobre todo en la tribu de Leví, quizás habían 100,000, 200,000, algunas 300,000 personas. Y entre ese grupo de los levitas, escoge Dios a Aarón y a sus hijos para que fueran ministradores de las cosas santas de Dios. Y por eso nosotros empezamos a ver cosas raras que empiezan a acontecer en esta familia. Y una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es qué significa la vestidura, porque hoy nos vamos a enfocar mucho en la vestidura. Según la Biblia, la vestidura tiene un profundo significado simbólico, representando, cosas importantes como la justicia, como la pureza y como la salvación, y que se obtienen a través de Cristo, vestiduras blancas. El nuevo hombre en Cristo deja atrás las viejas vestiduras del pecado y la identidad espiritual del creyente. Como se ve en la vestidura sacerdotal, la modestia contrasta con la vergüenza de la desnudez pecaminosa. Y esto nos lleva de una vez a entender, amados hermanos, lo importante de la vestidura que es para Dios. Porque si nosotros nos ponemos a dar cuenta, cuando se habla de las vestiduras, usted se da cuenta que cuando Adán peca en el huerto del Edén, lo primero es que Adán se da cuenta de que estaban desnudos. Y ellos buscan de esconderse y buscan de hacer una vestidura con hojas de higuera. Ellos tratan de taparse con unas hojas de higuera y van y se esconden en alguna parte del huerto o fuera del huerto. Y en ese momento dice que viene Dios y empieza a llamarlos. ¿Dónde están? Y lo primero que hace Dios es matar unos animales. Lo primero que hace el Señor es matar unos animales y cubrir la desnudez que ellos tenían en ese momento. Quiere decir que sí es importante la vestidura y que es importante, pero en extremo, lo que significa la vestidura para cada uno de nosotros, para la iglesia y para el tiempo que nosotros vivimos. Y tanto es así que nosotros podemos decir que aparte de la vestidura que usted y yo tenemos hoy, cada uno de nosotros está vestido de diferentes maneras, pero así como usted ve esa vestidura externa en el hombre y en la mujer de Dios, también hay una vestidura espiritual. Una vestidura que delante de Dios está siendo valorada, pesada, y que es tan importante hablar de la vestidura el día de hoy, que muchas veces no hemos ido al externo nada más. Pero cuando hablamos de la vestidura, yo me doy cuenta que es tan determinante que según la vestidura que tenga la persona en el momento que Cristo venga, puede determinar si se salva o no se salva, incluyendo que esté en un ministerio, incluyendo que esté en una iglesia, incluyendo que diezme, que ofrende, que le trabaje a Dios. La vestidura será la que va a determinar si la persona entra o no entra a la salvación que Cristo tiene para nosotros. Así que es importante hoy, si usted no se lo había preguntado, usted tiene que preguntárselo en la mañana de hoy: ¿cómo estará mi vestidura delante de Dios? ¿Cómo será mi vestidura delante de Él? Porque la Biblia dice claramente que nuestras vestiduras sean blancas en todo tiempo. Cuando Cristo resucita, quedaron los lienzos allí, pero los lienzos no eran los que vistieron a Jesús. Cuando Él se levantó de entre los muertos, dice que tenía una vestidura resplandeciente, blanca. ¿De dónde salió esa vestidura? Es la vestidura espiritual que tiene todo creyente. Esa vestidura nos da una identidad. Y es tan importante cuidarla, que la Biblia toma el detalle de hablarnos de ciertos aspectos importantes, como que esa vestidura no se arrugue. Y uno dirá: pero pastor, la vestidura, tenerla espiritualmente se arruga. Sí, se arruga. Pastor, también la Biblia nos habla acerca de las manchas que pueden haber en las vestiduras. Y nos habla de la calidad de la tela de la vestidura del cristiano. Dice la Biblia que cuando Dios ve la vestidura del creyente, dice que eran de lino fino, un lino blanco resplandeciente. Y cuando describía por qué eran de lino fino, blanco y resplandeciente, decía: porque esas son las acciones justas de todos los santos. Aquí es donde entra la justicia. Ahí es donde entran nuestras acciones.
Ahí es donde entran lo que nosotros hacemos, las acciones, es lo que hace cada hombre y cada mujer de Dios. Y hay cosas que puede hacer alguien que puede hacer que sus vestiduras se opaquen. Hay acciones que podemos hacer que hagan que nuestra vestidura se manche. Hay acciones que puede cometer un hombre o una mujer de Dios para que sus vestiduras se arruguen. Así que no solamente es la gracia automática de Dios y que mi nombre está escrito en el libro de la vida y de ahí no se borra y somos salvos. Yo creo que si hay algo que tenemos que cuidar en este tiempo es que nuestra vestidura no se manche, que nuestra vestidura no se arrugue, y eso tiene que ver con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, con las cosas que hacemos, con las cosas que hablamos, con las cosas que miramos, con las cosas que hacemos a diario. Eso tiene que ver con el nivel de vestidura y cómo se mantienen las vestiduras en cada uno de nosotros. Llama la atención, amados hermanos, en la Biblia, cuando se habla de vestidura, yo me di cuenta de que las vestiduras de Aarón eran como las vestiduras más sobresalientes en la Biblia. Pero no solamente las de él eran extremadamente hermosas. Yo me pongo a ver en la Biblia que había un ser en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13, que es el único que está interesado en que nuestra vestidura se manche. Vean lo que hablan de Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Estamos hablando de que el ser creado más poderoso de toda la creación de Dios tenía una vestidura especial. Pero esa vestidura especial tenía 9 tipos de piedra. La de Aarón tenía 12 tipos de piedra. Y cada cosa en la Biblia tiene detalles, porque estaban alineadas 3 en un nivel, 3 en otro nivel, 3 en otro nivel. Y la mayoría de las 9 piedras que tenía Satanás en su vestidura las tiene Aarón también en las vestiduras de él. Y hay unas que tiene Aarón, que es la última fila o parte de las piedras que están allí en Aarón, que no aparecen en la vestidura de Satanás. Que puede entender de los niveles a donde Dios iba llevando a este ser o a este querubín, que no llega a tener las 12 piedras, pero a Aarón sí se le designan las 12 piedras. Usted empieza a examinarla y usted le va a contar, hay 9 en la vestidura de Satanás y aquí las nombra. Vea lo que dice: de toda piedra preciosa eran tus vestiduras: cornerina, topacio, jape, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Y dice aquí: los primoles de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Está hablando de una vestidura, amados hermanos, que quizás eran muy espléndidas, eran buenas, eran hermosas en gran manera, pero también las perdió por el pecado. Así que si hay algo a lo cual debemos tener cuidado y que es lo único que puede entorpecer, manchar, arrugar, deteriorar o hacer que alguien pierda su vestidura o la capacidad de su vestidura, la hermosura de su vestidura, es el pecado. Es las acciones que nosotros hacemos, es cómo nos comportamos, es cómo caminamos, es cómo está nuestra vida espiritual. Y una vez se ve gente en la calle, amados hermanos, mal vestido, indigente, ropa rota, sucia, deteriorada. Y uno dice: wow, qué mal se ve esa persona. Pues así también es el mundo espiritual. Hay gente que si lo viéramos por fuera, lo podemos ver hermoso de aspecto, lo podemos ver bien vestido, perfumado, arreglado, con una ropa nueva, hermosa, planchadita. Pero es lo de afuera. Pero por dentro puede ser unos indigentes espirituales por la condición espiritual que están. ¿Por qué? Porque hay maldad, porque hay falta de búsqueda, porque no hay espiritualidad, porque no hay búsqueda en Dios, porque no hay una santidad genuina como Dios demanda. Y en este tiempo tenemos que empezar a hablar no solamente de la vestidura de afuera, sino también de la vestidura de adentro. Esa vestidura, dice la Biblia, que sean blancas en todo tiempo.
Porque hay gente que tiene la vestidura blanca solamente de enero, febrero hasta octubre. Y después de allí las vestiduras ya no son blancas. La Biblia dice en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. Y se pone más delicado cuando tiene que ver con ministerios. ¿Por qué se pone más delicado cuando tiene que ver con ministerios? Porque si usted se da cuenta, estamos leyendo una historia que pareciera que fuera algo casual de la muerte de este hombre llamado Aarón. Pero no tiene nada que ver con el momento de su muerte, sino que viene un momento, amados hermanos, yo no sé si usted lo ha visto, pero cuando un militar, aquí está un militar que me puede decir con más precisión esto, cuando alguien cometía una fechoría que degrade, que desmoralice, que no represente las fuerzas militares, policiales, donde él está afiliado o a la que pertenece, esa persona delante de todo el mundo lo paran en un lugar y paran a todos los militares allí, y delante de todos los que están allí le quitan las jerarquías y le agarran el uniforme y algunos se lo rompen encima y lo dejan con una armilla blanca o verde abajo y les rompen la ropa porque no es digno de tenerla, y así lo sacan y son expulsados de las fuerzas militares, fuerzas policiales, son despojados. Es una manera de degradar a alguien que ha avergonzado las filas del área a donde trabaja o a la que pertenece. Así que esto es bastante delicado, porque aquí no está viendo simplemente se va a morir, vamos a quitarle la ropa para ponérsela a otro. No, hay una degradación en la vida de Aarón. ¿Por qué hay una degradación? Porque Dios mismo lo está diciendo. Dios no está diciendo, a mí me gustaría que dijera aquí, vamos a quitarle la ropa porque ya él cumplió su ministerio, ya él cumplió con el Señor, ya honró a Dios, ya se le cumplió su tiempo, va a ser reunido a sus padres y ahora le toca al hijo agarrar el manto y el hijo seguirá el camino que siguió el padre. Pero le damos gloria a Dios por la vida de Aarón. No, eso no está sucediendo aquí. Aquí está sucediendo un hombre que años atrás le falla a Dios, pero que tiene una debilidad de carácter terrible, que tiene un problema grave. Yo no sé usted, pero usted empieza a leer la Biblia y usted no va a encontrar por ahí. Si lo consigue me dice, porque de repente yo no he leído bien los detalles, pero usted no va a encontrar a Aarón por ahí ayunando. Usted no va a encontrar a Aarón orando en la Biblia. Usted no va a encontrar, usted ve que Moisés oraba 40 días y subía a la montaña 40 más y el rostro le resplandecía, y cada vez que había una batalla Moisés decía, déjame orarle al Señor, y Moisés iba y oraba y Dios le hablaba y le decía, dile a los hijos de Israel esto, me voy a manifestar en esto, haz aquello. Era el hombre que tenía la conexión con Dios y la intimidad con Dios. Pero cuando yo veo a Aarón, yo veo un hombre con una capacidad mayor que la de Moisés. Porque Moisés, cuando va al ministerio, que Dios lo llama en la salsa ardiendo, lo primero que Moisés dice, pero es que yo no sé hablar, es que yo soy tartamudo, es que yo no soy fácil de expresar en palabras, ¿por qué no mandas a otro? Y es Dios que le dice, ahí tienes a Aarón, Aarón hablará por ti. Que le está diciendo Dios que la capacidad que le faltaba a Moisés la tenía Aarón. Pero la capacidad no quiere decir carácter. La capacidad no quiere decir que la persona sea la persona idónea. Por eso yo en estos días hablaba con alguien, yo le digo, yo prefiero tener al lado mío gente fieles que gente capaces. Porque hay gente que sabe mucho, hay gente que conoce mucha Biblia, pero el carácter de ellos es terrible. Gente que tú no puedes corregir, no le puedes hablar. En una batalla, en una guerra, en un pleito, salen heridos. Son gente que se revela, son gente que habla, que murmura, que critica, son gente maligna, son gente dañina, pero conocen Biblia, adora, canta y pueden hacer muchas cosas. Y la gente se confunde en este tiempo, hermano, que están en un ministerio, están confundidos. Hay gente que dice, no, Dios está conmigo, porque si no, no cayera la gloria de Dios.
Dios está conmigo si no los paralíticos no se levantara. Dios está conmigo si no la gente no cayera endemoniado. No te confunda. Moisés Aarón tuvo 40 años ministrando en la presencia de Jehová. Pero cuando Aarón le dijeron, Aarón, Moisés se murió, prepáranos un Dios que nos lleve a la tierra prometida. Él lo primero que dijo, déme los zarcillos, saque la cadena, y empezó a lanzar aquel oro en medio de un fuego y hizo un becerro de oro. Escuche bien, el hombre que Dios llamó para ser el sacerdote de Israel, el hombre que tenía que hablar con Dios y darle palabras certeras al pueblo, el hombre que estaban esperando el pueblo que trayera una respuesta de Dios, estaba haciendo un becerro de oro. Y ¿sabe qué le dijo Aarón a los hijos de Israel? Le dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ahí donde uno pregunta cómo estaba el carácter de Aarón. Ahí donde entra un escalofrío. Un hombre en un ministerio, en un sacerdocio, el que tenía que hacer el sacrificio, el que tenía que entrar al lugar santo, el que tenía que presentar la ofrenda delante de Dios. Y no solo eso, esperar la respuesta de Dios y después salir y decirle al pueblo, mira, a Dios aceptó la ofrenda o no la aceptó. Era el hombre que está confundido, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no conoce a Dios y no sabe qué Dios fue que lo sacó. Porque el decir que un becerro de oro fue que lo sacó de Egipto quiere decir que él no conoce al Dios que lo sacó de la esclavitud. Él no conoce al Dios que lo liberó. Él no conoce el Dios que lo sacó de donde él estaba. Por eso nosotros empezamos a ver cosas tremendas. Y él estaba con toda aquella vestidura, no era cualquier vestidura. Si uno se puede examinar la vestidura de Aarón, toda tiene un significado poderoso. Estamos hablando en el mundo espiritual. Vea lo que tenía la vestidura de Aarón. La vestidura de Aarón como sacerdote, descrita en el libro de Éxodo, constaba de 8 prendas sagradas. Vea, la Biblia lo dice para qué era la vestidura de Aarón. Eran para honra y hermosura. Cuando Dios le dice a Moisés, haz unas vestiduras para Aarón, para honra y hermosura. Hermosearlo y honrarlo. Usted sabe la honra que significa que Dios le dé un ministerio a uno. Usted sabe quién éramos nosotros. Usted sabe a dónde estábamos. Usted sabe qué era lo que merecíamos por la vida de pecado, separación de Dios, una vida alejada de Dios, una vida sin conocimiento de Dios. Y cuando venimos a este camino, amado, Dios dice, vístanmelo con una vestidura de honra y vístanmelo con una vestidura de hermosura. El problema está cuando nos creemos que esa vestidura la tenemos porque la merecemos. Satanás, cuando vio la vestidura que tenía, dijo, wow, qué hermoso. Pero se le olvidó que él fue creado y que esa vestidura no eran propia de él, sino hubo alguien que se la creó, que fue el Dios de los cielos. Ay de mí, de ti, cuando nos creamos que el ministerio que Dios nos ha dado para honra y gloria de él, creamos que es por nosotros mismos, que sacamos los demonios, que estamos fuera, que nosotros si no levantamos la mano no pasa nada. Tenemos que reconocer que lo que tenemos viene solamente de Dios y es por él y por su gracia. A su nombre gloria. Hay gente que se cree que las vestiduras están así por ellos mismos. No, si no fuera por los méritos de Cristo no tuvieran vestiduras. Por eso debemos honrar a Dios en todo momento. Dice, cada elemento tiene un propósito simbólico específico para su función como mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Componente de la vestidura, podemos ver el pectoral, una pieza cuadrada doble, el efod, similar a un chaleco o un delantal especial, el manto de efod, una túnica completamente de tela azul que se llevaba debajo del efod, una túnica bordada interior de lino fino, un turbante de lino que cubría la cabeza de Aarón y una placa de oro que la llevaba en la frente que decía santidad a Jehová. Faja de cinturón
un cinturón de lino torcido, azul, púrpura y escarlata, y tenía unos calzoncillos, ropa interior que cubría el cuerpo desde la cintura hasta los muslos para cubrir la desnudez mientras ministraba. Había algo que me enseñó una hermana que en un estudio que me pasó, que eso me marcó mucho, porque decía que el propósito de la vestidura y del lino y todo esto que tenía la vestidura de Aarón era con un propósito de que no sudara. Y eso me llamó la atención lo que ella me enseñó hace poco, porque ella me decía que la función de que él no podía sudar mientras estaba ejerciendo el sacrificio, el holocausto, la ofrenda de expiación y todas las ofrendas, él tenía que hacerlo sin esfuerzo, que no le costara sudor, sin esfuerzo. Y era que podía entender lo que esta sierva me explicaba, porque ella me decía que ese sacrificio era tipológico de lo que Cristo iba a hacer, que el sacrificio no podía ser de hombre ni de humano, no era por fuerza de hombre, sino por la gracia de Dios. Por eso es que no podía sudar, no podía hacer ningún esfuerzo, para dar a entender que el sacrificio que venía de Cristo en la cruz del Calvario, no había hombre, no había fuerza humano que pudiera salvar al hombre del pecado y redimirlo de su maldad. El esfuerzo humano era en vano. No hay nada que pueda hacer sacerdote, levita, ni nadie, ni esfuerzo humano que pueda salvar al hombre. El esfuerzo era netamente de Jesús de Nazaret, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios que nos salvó y nos redimió. No, Dios mío, para que todo el mundo estuviera aplaudiendo, porque el esfuerzo de él fue grande. A su nombre. Para que usted diga amén, gloria a Dios por lo que hizo por mí. Llama la atención que Aarón tiene debilidad de caracteres en el ministerio, pero él sigue ahí. Usted sabe cuántos ministerios hoy, amados hermanos, voy a decir esto y lo voy a decir con mucho temor y reverencia. Predicadores, evangelistas, pastores, profetas, gente que están en los altares y están haciendo lo malo. Están en fornicación, están en adulterio, están robando, están atracando, están mintiendo y están en un ministerio. Y ellos ven señales y ven prodigios. Y a veces la gente que conoce la historia se pregunta cómo una persona que está haciendo lo malo, que está en pecado, está ministrando y ve la mano de Dios en el respaldo. Entonces la gente se confunde, los que están haciendo lo malo, porque dice, no, Dios está conmigo, porque ve las señales. Pero es que Aarón estuvo en un ministerio. Aarón estaba con el pectoral, toda la vestidura, pero cuando tenía que hacer un becerro de oro lo hacía. Cuando tenía que revelársele a Dios se revelaba. Cuando tenía que hacer algo malo lo hacía. Pero no es cómo está en el ministerio, sino cómo termina el ministerio. Y esto me da a entender a mí algo tremendo y algo fuerte. Él termina su ministerio, ya está viejo, ya él ministró, él hizo, él murmuraba. Mire, una de las cosas terribles de Aarón, murmuró contra el hombre de Dios, él y María, y le cayó una lepra a los dos. Era sacerdote, era el sumo sacerdote, pero era un leproso. ¿Por qué razón? Porque andaba murmurando, andaba criticando los ministerios. Y eso usted no lo ha encontrado por ahí en las redes en estos días. Ministerios que se dedican a hablar mal de otro ministerio. Usted ve que agarran las redes para lanzarle puya aquí, puya allá, y hablan mal de este y hablan mal del otro. Y hay gente que vive viendo las redes sociales las 24 horas para ver en qué se equivoca alguien y sacan un video reacción criticando, murmurando, y la vida de ellos es esa. La pregunta no es cómo están ejerciendo el ministerio, por qué Dios los respalda. La pregunta no es por qué no se salen de los altares, por qué no se disciplinan y se sientan y se quedan quietos en algún momento hasta que explota un escándalo por allá. Usted ve cosas terribles. Sino al final de nuestros días, ahí es donde tenemos que pensar. Ahí es donde tenemos que poner la mirada. Todo el que quiere vivir una vida cristiana y pecaminosa a la vez. Quieren vivir un evangelio, pero un evangelio a su manera. Un evangelio donde puedes hacer lo malo, puedes vivir una vida desastrosa, sino al final de los días. Él siguió 40 años ejerciendo el sacerdocio.
ministraba, el pueblo iba, hacía todo lo que tenía que hacer. Una de las cosas que llama la atención, ¿por qué los hijos de Aarón murieron quemados con un fuego extraño? Algo estaba pasando allí. Un padre con falta de carácter, un padre con unas malas prácticas y unos hijos que también vienen con un camino desviado. Es terrible, es fuerte lo que se está viviendo. Cuando terminan sus días, la tierra prometida está frente a ellos, hermano. Ellos llegaron a la frontera donde está el Jordán. Era el momento de ellos entrar hacia aquel lugar. 40 años caminando en el desierto, 40 años en un ministerio. Y cuando llega el momento, Dios mío, hay que tenerle temor a Dios. 40, diga conmigo, 40 años en un ministerio. Haga conmigo así. Ve a ver si alguien está dormido. Si no hace así es porque está dormido por ahí. Porque hay gente que con el calor le da sueño. 40 años ejerciendo un ministerio. Y cuando llega el momento, es como que Dios lo dejó ahí. No importa, déjalo. Déjalo ahí. Que a su tiempo yo le voy a sacar las cuentas. Por eso no se confunda, no me confundo. Que nadie se confunda. El que esté en un ministerio, en una iglesia o ejerciendo alguna área en el trabajo de Dios, no crea que te vas a salvar simplemente porque le trabajaste a Dios. Porque lo que me está diciendo la Biblia aquí es que él llegó a la tierra y cuando ya iban a entrar, Dios dice, ya va, tú no vas a entrar. Trabajaste, pero al final de tus días vas a ser degradado. Aquí es donde viene el título del mensaje, la deshonra de un ministerio. ¿Sabe qué me hace acordar esto? Mateo. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre, Señor, oramos por los enfermos y se sanaron. Y el Señor le va a decir, apartado de mí, no lo conozco. Este hombre, Dios le trae a memoria lo que hizo en el pasado. Usted ve las consecuencias de estar en un ministerio y no caminar en el orden perfecto de Dios. Por esto no se trata de un ministerio nada más. Se trata de integridad. Se trata de verdaderamente caminar en pureza, de caminar en santidad. No es solamente, la gente ahorita lo que quiere es el ministerio. Si usted le pregunta a los jóvenes, la mayoría de los que vienen levantándose ahorita, quieren ver los paralíticos caminar, quieren ver los demonios, quieren ciencia, quieren profecía, quieren que Dios le lea la mente a la gente para impresionar. Pero ¿y la santidad dónde está? ¿De qué vale un ministerio que al final de los días te diga no te toca nada? ¿De qué vale caminar en este camino y al final de los días le diga no puedes entrar, no te vas a salvar? Este hombre llamado Aarón está caminando y cuando llegan a la tierra prometida, Dios se acuerda de lo que él hizo. Pero Dios no se lo acuerda al principio. Dios no se lo recuerda en la mitad. Porque la lógica sería, si Aarón hizo un becerro de oro, criticó a Moisés, andaba chismeando, andaba con lepra. La lógica sería, si usted y yo fuéramos los que estuvieran encargados del trabajo, nosotros le fuéramos llegados, mira, quítale la ropa esa y vamos a poner a otro. Si fuera usted y yo, nosotros lo quitamos de una vez. ¿Cuántos de nosotros lo hubiésemos quitado? Por lógica lo hubiésemos quitado. Si usted es un líder, un pastor, y alguien de su equipo cae en pecado de idolatría, el que tenía lepra no podía ejercer el sacerdocio. El sacerdote no podía tener lepra. Más bien era el que determinaba el que tenía lepra y el que no tenía. Él lo determinaba con un examen y lo observaba. Si usted y yo lo dejamos allí, seríamos incorrectos. Nosotros tenemos que, si una persona cae en pecado, hay que separarlo del altar y separarlo de las cosas de Dios. Pero vea cómo es Dios. Dios lo deja.
Dios lo deja tranquilo. Mire, después de hacer ese becerro de oro, él tenía que haberlo quitado de una vez y Dios lo deja allí. Y ahí es donde mucha gente se confunde, que están en pecado, pero están ahí. Están haciendo lo malo, pero están ahí. Están haciendo lo incorrecto, pero están allí. Tienen la vestidura manchada, pero están ahí. Tienen la vestidura arrugada, pero están allí. Están desnudos, sin vestidura, pero están ahí. Profetizando, predicando, ministrando, enseñando, pastoreando, poniendo manos, ministrando, cantando, adorando, dirigiendo un ministerio, pero están ahí. Están aquí. Menos mal que aplaudieron. La gente va a pensar que yo estoy hablando solo aquí. Dice, no, este está hablando ahí. No hay nadie, porque si ahí estuvieran predicando un mensaje así aquí, tuvieran todo el mundo aplaudiendo, diciendo gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Dios lo deja. Ahí es donde está el peligro. Aprendamos el carácter de Dios. Dios lo deja, quizás, por la necesidad. Están en medio de un desierto. Pero cuando lleguemos a la tierra prometida vamos a entregar cuenta. Yo no sé cuántos de ustedes, su mamá, cuando usted se portó mal, se portó rebelde, cuando usted hizo una malcriada en su casa, perdón, en la calle, su mamá le dijo, en la casa hablamos. Levante la mano los que escucharon esa expresión dirigida hacia usted. En la casa hablamos. Y a veces las esposas también le dicen a los esposos, en la casa hablamos. ¿Están aquí? En la casa hablamos. Como queriendo decir, tengo algo que decirte, pero no te lo voy a decir en este momento porque no es oportuno para esa intervención. Pero no quiere decir que no vamos a hablar sobre el asunto y no quiere decir que no vamos a tomar en cuenta lo que estás haciendo. Eso lo dice la mamá porque sabe que en una hora o en unos minutos estarán en un lugar adecuado donde sí se va a poder abordar el tema. Ahora, el Dios de nosotros es un Dios eterno, que un día para Él es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que 40 años en el desierto para Dios es como unos minutos. Y le está diciendo, no se lo quite todavía la vestidura, porque dentro de unos minutos, que son 40 años, vamos a hablar. Después de ahí vamos a hablar por qué tú estás hablando del siervo de Dios, por qué tú estás murmurando, por qué te juntaste con la chismosa de tu hermana María a hablar del siervo de Dios y no tuviste miedo de levantarte contra el hombre de Dios. Hay gente que se ha levantado contra hombres de Dios. Hay mujeres aquí que se han levantado contra hombres de Dios. No quiere decir que Dios no te va a llamar a botón por lo que estás haciendo, sino que Dios está esperando el momento exacto para decirte, vamos a hablar de lo que estás haciendo. ¿Estamos aquí? En la casa hablamos. En la casa hablamos. Ya usted sabe cuándo es eso. Es que hay una conversación pendiente con Dios por ahí. Hay algo que Dios tiene que hablar contigo. Hay algo que Dios te dijo. En la casa hablamos. Amados, esto es delicado. 40 años. Eso para Dios es como un minuto. Le dice, hablamos cuando lleguemos. Yo me acuerdo mi hija una vez, 3 años, empezó a llorar por una chicha. Y yo le dije, en la casa hablamos. Pero qué va, no dejó de llorar. En el carro, en la cola, cuando llegó a la casa le metí unos chaparrazos. Un montecito. ¡Fua! Castigada, tenía 3 años. Hasta que no venga su mamá, de ahí no sale. Y la metí en el cuarto de ella ahí. 1 hora, porque yo llegaba a las 5 y mi esposa llegaba a las 6. Y yo pasaba buscando a la niña por la guardería. Al otro día, cuando llegó la mamá, la acusé, mira, hizo esto. La castigué, le di unos chaparrazos. Y siempre mi esposa, bueno, está bien lo que hizo. No es como las madres de ahora, que el papá corrige a la hija y la mamá se levanta. Por eso es que los niños están endemoniados por ahí, rebelados. Eso es algo que usted debe aprender. Si su esposo corrige a su hijo, usted calle.
Y si su esposa corrige a su hijo, calle usted también como hombre. Usted no puede meterse, no, que no le pegue. De ahí es donde salen los delincuentes. Porque si la mamá y el papá no están de acuerdo para corregir a los hijos, hermano, se perdieron esos muchachos. Ahora, usted tiene algo que hablar, no está de acuerdo, o hay algo que no le gustó, que le pegó fuerte, que no le gustó lo que dijo. Aguántese, váyase a la nevera y tómese 3 vasos de agua. Respire profundo y váyase para el cuarto y ore. Y después que ore, te sientas y le dices: oye, pasó esto con el niño, yo creo que no está bien, yo creo que debemos hacerlo así, o no es la manera correcta. Aparte de ello, esa es la realidad. Amados, pasa el tiempo y después que viene a memoria lo que Dios le dice a este hombre. Vea: no entrarás en la tierra que yo di a los hijos de Israel. ¿Quién no iba a entrar? El sumo sacerdote, el del pectoral con las 12 piedras, el de la vestidura blanca de lino fino, el que todo el mundo tenía que hacer cola delante de él para que él pudiera ministrarle, el que estaba encargado del templo, el que estaba al frente del ministerio sacerdotal, el que tenía toda la unción y toda la reverencia del pueblo de Israel. Dios le está diciendo: no vas a entrar. Por eso es que un ministerio no te garantiza la salvación. El trabajarle a Dios no te garantiza que vas a entrar en el cielo. No vas a entrar. Y usted sabe, aquí era la tierra prometida, pero hay una representación de la tierra prometida. No me venga a cambiar ahora las cosas. No, pastor, lo que pasa es que ahí está hablando de algo físico. Está hablando de una tierra natural. Sí, pero cuando se habla del cielo, tú le dices la tierra prometida. Ahora no me venga a cambiar el asunto. ¿Cuál es la tierra prometida de los creyentes? No es la salvación que Cristo tiene para nosotros, el cielo. La Biblia está aquí enseñándonos de que un hombre con una jerarquía grande como la de Aarón, un hombre con un ministerio fuerte, Dios le está diciendo: no vas a entrar. Por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento. Dios mío. Cuando habla de rebelde a mi mandamiento, está hablando que él estaba rebelado. Estaba en contra de lo que Dios había establecido. Y cuando hablamos de mandamiento, hermano, la Biblia está llena de todos los mandamientos de Dios, están en la Biblia. Así que usted tenga cuidado con lo que Dios dice que debemos hacer y tenga mucho cuidado con lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Si la Biblia dice que hay que orar, ore. Si la Biblia dice que hay que ayunar, ayune. Si la Biblia dice que hay que amar, ame. Si la Biblia dice que hay que congregarse, congréguese. Si la Biblia dice que hay que darle de comer al pobre, déle de comer al pobre. Si la Biblia te dice deja el chisme, deja el chisme. Si la Biblia te dice deja la gritería, deje la gritería. Si la Biblia te dice, mire, ama a tu hermano, ama a su hermano. Si la Biblia dice sujetaos a vuestros pastores, sujétate. Si la Biblia dice respeta y ama a tu esposo, respeta y ama a ese hombre. Si la Biblia te dice ama a tu esposa, cuídala y protégela, amado, obedezca lo que dice la Biblia. Si la Biblia te dice a ti como mujer, sujétate a tu marido, sujétese. Porque es Dios que lo dice, no es el hombre. Sujétate. Cuando una mujer no se sujeta a su esposo, está rebelada contra el Dios de los cielos. Así de sencillo, es una rebelada. Y cuando llegues al monte Ors, allá hablamos. El hombre que no protege a su esposa, no la trata con delicadeza, con amor, no la cuida, no la trata como un vaso frágil, está rebelado contra Dios. Hay hombres que le pegan a la mujer, hermano.
Y después vienen aquí a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor, me voy con Él, me voy con Él. La tierra prometida. Escucha, hombre, que maltratas a tu esposa, escúchalo bien. En la casa hablamos. En la casa hablamos. Se fueron. Aquellos que no se sujetan, no, el pastor, que pastor nada. En la casa hablamos. Eso que le gusta dándole a la lengua a la gente, chismoseando. En la casa hablamos. Eso que le gusta estar cobrando por predicar. En la casa hablamos. Esos predicadores que tienen 2, 3 novias y andan enamorando a 3, 4 y a 5. En la casa hablamos. Esos predicadores que se andan comiendo las ovejas por ahí y donde llega, se comieron una ovejita y van para otro estado, allá tienen otra. En la casa hablamos. Amados hermanos, este es delicado. Por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento, vea, Dios nos manda santidad, Dios nos manda pureza, Dios nos manda caminar en integridad, Dios nos manda caminar en sencillez de espíritu. Pero la gente cuando hace pecado está rebelado contra Dios. Fornicación, adulterio, esa es rebelión. Si Dios te dice que camine en santidad, ¿por qué tú andas en fornicación? No, porque yo quiero andar así. Anda rebelado contra Dios. En la casa hablamos. Yo creo que el título del mensaje no es la deshonra de un ministerio, sino en la casa hablamos. ¿Cuántos están de acuerdo? En la casa hablamos. Eso no se le va a olvidar a usted. Ni a mí se me va a olvidar. Ahí está Dios diciéndole, y Dios, que es un Dios justo, lo deja correr. Él siguió en el ministerio, él siguió avanzando, él siguió ministrando, él siguió haciendo todo. Pero aquí hay alguien también que también no se salva de la reprensión de Dios. Moisés no santifica a Dios, no le da la gloria a Dios. Y en el momento que él camina 40 años, también Dios lleva a Moisés a un monte. Y mira, ve la tierra. Hermano, esto da miedo. Da miedo. Usted tiene que leerlo con calma. Porque Moisés, 40 años después, le dice a Dios, Señor, déjame entrar. ¿Sabe qué le dice a Dios? No me hables del asunto. Esa fue la respuesta. No vas a entrar. Moisés tampoco entró. Porque no me santificaste delante del pueblo de Israel. 40 años atrás, o sea, 40 minutos atrás. En el reloj de Dios, esos eran unos minutos. Por eso es que hay que darle la gloria a Dios. Por eso es que cada vez, yo se lo dije el viernes a ustedes y se lo vengo diciendo desde hace tiempo, cada vez que hagamos una administración, cada vez que se manifieste la gloria de Jehová, hermano, hay que tomarse un minuto y darle la gloria a Dios. Pastor, que a uno se le puede olvidar, amén. De repente uno humanamente se le olvida, pero usted tiene que acordarse también. Pastor, se le olvidó darle la gloria a Dios, porque así como yo se lo estoy acordando a ustedes también me lo pueden acordar a mí. Vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de poder. Tenemos que tener nuestro corazón preparado. ¿Por qué le damos la gloria a Dios? Es un reconocimiento. Apenas Dios se acaba de manifestar, apenas Dios se acaba de derramar, apenas acabamos de ver la gloria de Jehová y tú reconoces de una vez que fue Él que lo hizo. Eso tiene dos sentidos muy fuertes. Escuchen todos los predicadores de aquí. Esto tiene un sentido poderoso, porque ya yo lo experimenté, yo lo he vivido y le digo que es un precio alto que se paga. Yo le voy a contar qué pasó conmigo. Yo antes no le daba la gloria a Dios al terminar un evento. No quiere decir que le robara la gloria, pero yo terminaba un evento grande, liberación, sanidad, milagro, poderoso lo que Dios hizo. Amén. ¿Qué viene de ahí? Lo que hace todo el mundo. Yo hacía lo que hacía todo el mundo. Termina todo, amén. Bueno, le damos las gracias al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Por acá el hermano que dirige y entrega. ¡Pum! Cuando yo me bajaba de los altares, de las cruzadas,
se me acercaba gente de todos los niveles. Oye, varón, Dios te bendiga. Wow, Dios, tú sos poderoso. Hubo uno que me dijo, wow, eres grande, varón. Y así, elogio y elogios. Y eso tiene un efecto en el corazón del hombre y de la mujer, que tarde o temprano vea elogio tras elogio tras elogio, y tú estás de evento en evento, en evento, en evento. Eso termina dañando el corazón y el ego de la persona. Eso termina dañando el corazón de la gente. Ahora, los que están ahí no están viendo a Dios. Están viendo a una persona ser usada por Dios. Y ellos tienen la mirada puesta en el que está ministrando también. Por eso es tanto daña al que está allá como el que está aquí. Cuando yo empecé a darle la gloria a Dios, vea para arriba. Usted sabe que eso tiene como 4 o 3 años que lo empezamos a hacer. Vean para arriba, para el cielo. Gloria, gracias, Señor. Toda la gloria es tuya. Extrañamente, cuando yo hago eso, la gente no viene a saludarme, ni a darme la mano, ni a nada. Y le voy a decir esto, cuando eso sucedía, que la gente me venía a saludar, ¿sabe con qué venían en la mano? Con dinero, con joyas, con oro, con cadenas de oro, con regalos, con dólares, billetes de 100, 200, 300 dólares. Me daban la mano, oye, varón, tú eres, wow, Dios te usa. Y me daban la mano y ahí venía oro. Hubo una mujer que una vez me dio, mire, cadenas de oro, sencillo, todo un puñado de oro grandísimo así. Y es la gente, el contacto con la gente, la foto, el abrazo y la admiración y los elogios. Cuando yo empecé a darle la gloria a Dios, mi hermano, la gente dejó de venir a decirme cosas como que tú eres grande, Dios te usa, cosas como esas. Pero también dejaron de llegar esas bendiciones materiales. Años que a mí nadie se me acerca y como no se me acerca, no me dan la bendición que me daban antes. Y empezando, yo sentía el cambio en la gente, lo sentí inmediato. Fue desde el primer día empezó a pasar eso. Y es como un vacío, porque después de ser usado por Dios, cualquiera quiere que vaya y le diga, wow, poderoso, hermano, Dios te bendiga, te felicito. Oye, poderoso, porque viene de ayunar, viene de orar, viene de meterse con Dios, horas de oración, santificación. Metiste 5 o 7 días de ayuno corrido, estás pagando un precio, estás haciendo un esfuerzo grande, pero a veces queremos esa recompensa de cómo lo hiciste, cómo estuvo bien, oye, excelente, lo hiciste poderoso. Pero ahí es donde viene el enemigo a trabajar el ego. Cuando tú estás dispuesto a sacrificar esos egos, estás dispuesto a sacrificar esas felicitaciones, estás dispuesto a sacrificar ese lo hiciste bien, porque reconoce que solamente Dios es el que lo hace. Entonces la recompensa tuya no va a venir de la gente, sino de Dios. Que sea Dios el que te diga, lo hiciste bien. Que sea Dios el que te diga, sigue así. Que sea Dios el que te diga, adelante, me gustó lo que hiciste. Es diferente que te lo diga el hombre a que te lo diga Dios. Porque cuando Dios te lo dice, tu corazón no se va a dañar. Cuando Dios te lo dice, no hay ego. Cuando Dios te lo dice, no te inflas. Cuando es Dios el que te aprueba lo que hace, todo sale bien. Pero cuando es el hombre que te lo dice, ay papá, prepara ese corazón, en la casa hablamos. Amados hermanos, esto es porque nosotros vamos a niveles poderosos. Vamos a niveles grandes. Hay una profecía ahorita del avivamiento que está acabadita de salir. Por un lado una noticia buena y otra es mala. Este es un hombre americano que tiene una profecía exacta. Es tan exacta que él profetizó que a Donald Trump le iban a dar un tiro y que le iba a rozar la oreja. Y él lo tuvo con el medio de octubre así, y como a los 4 meses, ¡fum! Fue el único hombre en el planeta Tierra que Dios le mostró el atentado a Trump. Un atentado certero. Y eso salió en todas las redes. Un hombre blanco así cocopelado. Luego de allí profetizó otra cosa, no recuerdo qué fue. Dijo, va a pasar esto así, así, así. Y a los 2 o 3 meses sucedió. Es un hombre de Dios que Dios usa en Estados Unidos.
un americano. Y hace unos pocos días acaba de decir que Dios le acaba de mostrar el próximo avivamiento grande sale de Venezuela. Otra confirmación más, la número 359. Pero viene de una fuente confiable. Viene de un hombre que ha hablado y se ha cumplido y Dios lo ha utilizado. Nosotros tenemos que estar preparados que al final de este camino, cuando Cristo venga o cuando nos vayamos con el Señor, no tengamos una cuenta pendiente que arreglar con Dios. Que seamos un Josué. Que cuando digamos, ¿y quién va a meter a la gente allá? Dios le diga, ya yo tengo a uno aquí. Josué, hijo de Nun, es el que va a entrar a la tierra prometida. Irá con los sacerdotes adelante y el río se abre para Josué y caminaron en seco abriéndose la agua de mar de un lugar al otro y pudo entrar a la tierra prometida. Quiere decir que Dios tiene algo fuerte con el carácter de la gente. Vea, ellos no fornicaron, ellos no adulteraron, ellos no robaron, ellos no mataron gente. El carácter de ellos fue que no lo dejó entrar a la tierra prometida. El carácter. Un carácter agresivo, un carácter iracundo, un carácter violento que tenían, una debilidad en el carácter. Amados hermanos, hay gente que se va a perder, pero no es por fornicario ni por hechicero. El carácter. ¿Cuál es el carácter? Moisés se airó, la ira, golpeó las aguas, no santificó a Dios y le dio la gloria. Aarón, el carácter débil. ¿Cuál era el carácter débil? Mire, preparan unos dioses y él en vez de decirle al pueblo, vamos a orar. No, dijo, démelo los anillos y déme los sencillos que tienen ahí. Una locura total. Vea el Aarón que Dios estaba esperando, era un Aarón de oración. Moisés estaba orando arriba, él tenía que poner al pueblo a orar porque ese pueblo estaba vagamundo, estaba tirado ahí en ese monte, viendo para arriba y para abajo y inventando bromas. ¿Quién usaría el diablo? Alguien usó el diablo de esa gente que estaba sin hacer nada, porque si no te usa Dios, te va a usar el diablo, uno de los dos. La gente cuando no está orando, el diablo es el que lo usa. Y si tú estás buscando a Dios, es Dios el que te va a usar. ¿Están aquí? No hay tal cosa neutral. Ojalá que la gente pudiera ser neutral. Yo no busco a Dios, ni estoy del lado del diablo. Yo estoy en el medio aquí. Aquí no me pasa ni una cosa ni la otra. No, eso no existe. Alguien usado por el enemigo dijo, Moisés se murió. A la pregunta es, ¿se murió Moisés? Moisés no estaba muerto. ¿Quién le dijo a él que Moisés se murió? Son rumores que vienen para distraer al pueblo y después sí, se murió el diablo. Se murió, se regó la voz que Moisés se murió. Y viene Aarón y en vez de decir, vamos a orar para ver si se murió. Vamos a orar, vamos a subir para la montaña pues para enterrarlo. No, él dijo, vamos a hacer unos becerros de oro. Debilidad de carácter. Por eso un pastor no puede dejarse llevar por lo que diga la gente. Un líder muchas veces no se puede llegar porque diga la gente, aunque tiene que estar dispuesto a escuchar a la gente, no se puede dejar llevar por la gente. Una cosa es que tú escuches a la gente, seas humilde para recibir una sugerencia, una corrección o una opinión, y otra cosa es que te dejes mover por la gente. Si yo me hubiese dejado mover por la gente, yo no estuviera aquí. No estuviera, mi hermano. Por eso es importante tener esa comunión con Dios. Este hombre, al final, Dios le dice, porque fuiste rebelde a mi mandamiento, y le dice, ¿a dónde fue eso? En las aguas de la rencilla. Estamos hablando 40 años atrás. Y uno dice, oye, pero es que Dios perdona. Sí, pero Dios no deja sin consecuencia. La consecuencia del pecado jamás y nunca Dios la quita. Si quiere darle un aplauso fuerte. Antes de pecar,
antes de pecar, porque el pecado es atractivo, es sabroso o es amargo. ¿No dicen amén? Es atractivo, seduce, es codiciable para alcanzar la sabiduría, es codiciable a los ojos. Si fuera malo y no fuera atractivo, nadie pecara. Porque si yo le pongo a usted un plato de sal ahí con picante y le pongo un poco de limón encima y amargo, le digo, tráguese eso, hermano. Usted dice, no, yo no quiero eso. Pero el pecado no se presenta así. El pecado se presenta como algo sabroso, delicioso y exquisito. Pero antes de pecar, no le estoy diciendo que vaya a pecar, pero si en caso le toca, piense en las consecuencias que van a venir después. Cuando usted piensa en qué consecuencia me va a traer el pecar, eso lo va a ayudar a recapacitar y decir, no lo voy a hacer. David tuvo con Betsabé. ¿Cuánto tuvo? Vamos a exagerar. Pasaron una noche de luna de miel. Y antes que amaneciera, se fueron. Se fue ella para su casa. Quedó embarazada. Pero luego de allí, desde que se escribe esa historia de Betsabé, hasta que David está muriendo en su cama de viejo. Saque cuenta que eso no fue de un día para otro. David estaba en su plena fuerza, rey, y había dominado todo. Y cuando ya él está en la cama muriendo, le pusieron una señorita ahí para que lo calentara y dice que no la conoció. Estamos hablando de posiblemente unos 30 años, 40 años de diferencia. Todos esos 40 años fue guerra. La muerte de Absalón, el hijo violó a la otra hija, guerra. Le violaron todas las esposas arriba del terrado delante de todo el mundo, persecución. Y esa persecución duró hasta que él se muere. Él se muere y todavía hay un hijo que quiere a la muchacha que durmió con él y tiene que Salomón, matar al muchacho para que se le quitara el problema que tenía. Consecuencias de años. Hay mucha gente que hoy en día aquí no es guerra, no es el diablo, no son los demonios, son las consecuencias del pecado que tú vives. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te lava, Cristo te limpia, Cristo te perdona, pero las consecuencias del pecado, Él no te las va a quitar. Entonces, oye, desde que acepté a Cristo, tienen guerra. No, estás en las consecuencias. Y las consecuencias, usted tiene que pasarlas buscando a Dios, santificándose y no haciendo más cosas malas para que no vengan más consecuencias. Y seguir adelante, seguir batallando, seguir afirmado en el Señor y esperando que Cristo venga. Amén. Así que este hombre, para ya terminar, es degradado al final de sus días. Es degradado, es humillado. Es avergonzado de parte de Dios. Llévalo al monte, no vas a entrar. Y le dice, ¿por qué no vas a entrar? Quítele la vestidura. ¿Sabe que fuera sido una honra para él? Que lo fueran enterrado con sus vestiduras sacerdotales. Primer sacerdote, 40 años vistiendo un uniforme. Entiérrenlo porque se lo merece, se lo ganó. Es el hombre de Dios que hablaba con Dios y ministraba al pueblo. Pero Dios dice no. A última hora yo me acuerdo lo que él hizo. Quítele esa ropa. Pero vea la expresión que usa Dios aquí. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y a lo subir al monte de Hor. Y vea lo que dice el 26. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Desnudez. ¿Qué significa la desnudez en la Biblia? Pecado, vergüenza. ¿Y para qué Dios le dio la vestidura? Era para honra y gloria. Era para bendecirlo, era para honrarlo. Y luego de ser bendecido, luego de ser honrado, ahora viene a vergüenza al final de su día. Quítale la vestidura, lo dejó desnudo.
Esto me hace acordar de alguien que es una de las 7 iglesias que el Señor le habla. Le dice, tú eres desnuda, desventurada. Desnudez. Habla de pecado, falta de comunión, falta de vestidura espiritual. Por eso queda desnudo. ¿Sabe lo que es morir desnudo al final de sus días? Al final de un ministerio. Que cuando nosotros vayamos llegando ahí al camino del Señor, venga Cristo, nos vayamos con Él, como sea, nos digan, no, usted aquí no va a entrar. Quítenle esa vestidura que tiene manchada, rota, sucia, quítensela. Déjenlo desnudo. Porque eso en algún momento va a pasar. Vea lo que dice aquí. Vamos a leer esto. El convidado, estamos hablando de Mateo 22, del 1 al 14, vea. El convidado sin el traje nupcial es expulsado, ilustrando la necesidad de una vestidura espiritual adecuada para la presencia de Dios. ¿Cuándo pasó eso? Aquel hombre que entró a las bodas y dice que todos estaban vestidos de bodas y hubo uno que no estaba vestido. Y cuando llegó el padre de familia, le dijo, ¿y qué hace este aquí? ¿Cómo entró así sin esa vestidura? Y le dijeron, sáquenlo hacia afuera. Y de esa manera fueron sacados. Fue sacado ese hombre. La ropa debe ser decorosa, modesta, adornada, con buenas obras, no con lujosos adornos, reflejando el carácter piadoso. En resumen, la vestidura bíblica va más allá de lo físico, representando nuestra condición espiritual. El pecado nos deja desnudo y avergonzado, mientras que Cristo nos viste con su justicia, santidad, salvación, permitiéndonos estar preparados para Él. Y cierro con esta. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y era un sacerdote de Dios. Vea, sacerdote. No es el Josué que entró a Canaán. Este es un Josué diferente que está en el libro de Zacarías. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Qué lo hacía vil? El pecado. Y te he hecho vestir de ropas de galas. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pies. Y el ángel de Jehová mandó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mi camino y si guardare mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre esto que estás aquí te daré lugar. Una restauración de la vestidura, una transformación, y Dios le está dando promesas. Si te guardas, si cuidas tu vestidura, si haces lo correcto, estarás delante de mí. Eso debe ser un pacto que nosotros hagamos en esta mañana con el Señor, de guardar nuestra vestidura hasta el día de su venida. Póngase de pies en esta hermosa mañana.